Excelente tarde tengan ustedes. Aquí César Barón desde U para la gente. Un saludo para todos, a todos los organizadores de este magnífico evento, y pues espero que disfruten esta clase sobre temas de propiedad intelectual, en el cual estará a cargo por mi voz. Vamos a esperar un momento y iniciamos con toda esta clase de propiedad intelectual. Listo, perfecto. De nuevo, buenas tardes para todos. Quienes habla es César Barón Vanegas. Soy egresado de la Universidad La Gran Colombia, maestrante y candidato a magíster de la Universidad Austral de Buenos Aires en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. En el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema bastante trascendental, sobre los nuevos cambios que han surgido en relación a la interacción entre las personas y el derecho. Es una nueva rama del derecho comparada con otro tipo de materias. En este caso estamos hablando pues, de la propiedad intelectual, en el cual pues, ustedes bien sabrán, desde un inicio pues, se creía que la propiedad intelectual era parte de la rama del derecho comercial. Sin embargo, pues, esto digamos que se ha quedado corto realmente, ya que de por sí la propiedad intelectual es una gran rama, y ya veremos por qué es una rama completamente independiente del resto, que incluso tiene digamos un poco de divergencias en relación con otros tipos de materias del derecho. Entonces, en este momento tenemos que hablar de dos situaciones. La primera sobre la creatividad y el segundo sobre la innovación, que en ese sentido son el impulso que le da digamos a todo el material empresarial y creativo de un país o como un pueblo en general. La creatividad en general pues se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para crear cosas y objetos, también pues, que se puedan representar del mundo de la fantasía al mundo real. En cambio, la innovación es un concepto que está muy ligado, o sea, al ámbito empresarial, y lo que aporta digamos, la innovación es que se suplan necesidades de los consumidores o de las personas, que incluso puedan crear nuevos productos y que se pueda pues así afianzar esos productos dentro del mercado. Bueno, la diferencia sobre ese tipo de cosas es que la creatividad es un proceso imaginativo y la innovación es un proceso de producción. Eso quiere decir que en el primer momento que en el primer momento se formulan ideas y en el segundo se introducen cambios sobre esas ideas. Cabe resaltar que ningún tipo de protección de la propiedad intelectual pues requiere de la protección de las ideas, sino que es una protección directamente al objeto como tal de protección, ya sean las obras, patentes o diseños. Entonces, para partir de ahí, lo que tenemos que reconocer en un primer momento es eso, o sea, que no se protegen las ideas, se protege son las ejecuciones que se ven de estas.
¿dónde digamos que podemos tener un sustento filosófico en relación con esto? Hay una filósofa rusa que se llama Ayn Rand, en el cual habla dentro de su dialéctica deontológica del capitalismo, la rebelión de Atlas, que propone una discusión de cómo se debe reconocer el fruto del trabajo propio, ya que ese reconocimiento no es un mero reconocimiento material del esfuerzo físico, sino también el reconocimiento también del trabajo intelectual, que pues desemboca esa misma actividad creativa y de la producción que tiene la mente humana para materializar diferentes cosas en el mundo físico. Entonces, por eso es la necesidad de respetar pues, esos derechos que tienen los autores, los creadores e inventores. Pero para eso tenemos que preguntarnos ¿qué entonces qué protege realmente la propiedad intelectual? Bueno, en primer momento, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando que es un mecanismo de protección que se relaciona bastante con esos procesos creativos y de innovación. Nosotros estamos detrás de toda la creación humana y que de este deriva. Por eso que la propiedad intelectual se relaciona con todas las creaciones de la mente, ya sean obras artísticas, literarias, musicales, audiovisuales o de software, y también así como los símbolos o los signos que distinguen cosas, los nombres, imágenes que son utilizados por el comercio, adicional a ello pues también todo lo que tenga que ver con la aplicación industrial. Entonces la propiedad intelectual es un todo en relación a diferentes temáticas que se ejercen realmente dentro del marco de eso que ya les he explicado, que es la innovación y la creatividad. De ahí parte todo. Cuando ustedes tienen un cliente enfrente y es un cliente que tiene este tipo de características, no es un simple empresario, sino que se dedica a la producción intelectual, lo que se debe racionalizar en este sentido es qué es lo que desea proteger dicho cliente y qué es lo que cuál es el mecanismo de protección más eficiente. En ese sentido, pues por eso he venido yo a hablarles, pues, digamos, de cada una de los sistemas de protección de la propiedad intelectual. Pero antes tenemos que pues encontrarnos con el marco normativo internacional que le da vida a todo este sistema de propiedad intelectual que hemos hablado hasta el momento. En primer momento nos encontramos con dos grandes convenciones. Está el Convenio de Berna, que es el convenio sobre obras artísticas y literarias, y la Convención de París, que es sobre temáticas referenciadas a la aplicación industrial, temáticas de patentes y propiedad industrial en general. Sobre esas dos se desligan varias cosas. Sobre el derecho de autor, pues en ciertas cosas habla sobre esos mismos derechos, pero también sobre unos derechos que se les denomina conexos, que son los que acompañan a los derechos de autor per se. Y están los derechos de propiedad industrial, que en un principio estaban los derechos de los signos distintivos, pero con el paso de los años se fue desligando y tienen su propia convención, que es el Protocolo de Madrid sobre marcas y signos distintivos. En este podemos encontrar no solamente el tema de marcas, sino también lemas y enseñas comerciales y otros tipos que vamos a ver ahorita en el transcurso de esta clase. También encontramos el convenio UPOV. UPOV es un convenio, una convención de países que se organizaron para poder regular todo lo relacionado con variedades vegetales y derechos del obtentor. Esto es un poquito más complejo porque aquí estamos hablando en todo lo relacionado con semillas.
Y por último nos encontramos con el protocolo de Nagoya, y esto habla sobre el acceso de los recursos genéticos, la distribución equitativa y su utilización derivada. Esto es más cercano a lo que viene siendo la utilización de esos recursos genéticos como el ADN de ciertas plantas, de ciertos animales, para usos estéticos e industriales. En ese caso pues estamos hablando pues de que utilizan material genético de varios sitios de un territorio y los utilizan para hacer ya sean medicinas farmacéuticas o productos estéticos de distintas clases. Entonces, para ello pues, se necesitan de unos ciertos requisitos. Ahora sí, tenemos que hablar en principio sobre los subsistemas de propiedad intelectual. Ya les he contado sobre pues, el primer subsistema de propiedad intelectual, que es el derecho de autor y los derechos conexos. En este, que se protege, pues el objeto de protección es la obra y el sujeto de protección es el autor, aunque también este tiene una particularidad que, contrario al derecho común de los bienes en específico, cuando se va a traspasar el dominio, no se traspasa el dominio total, sino se traspasa el dominio solamente de los derechos de explotación, o sea, los derechos patrimoniales. Esos derechos son los únicos que se pueden ceder a terceros. Los derechos morales son imprescriptibles, inembargables, son inaccesibles y son perpetuos en el tiempo. No se pueden vender, no se pueden comprar. El único requisito que exige para que tenga validez es que tenga originalidad, y aquí hay un problema bastante complejo en algún tipo de obras, como por ejemplo las obras del tipo software, porque tenemos que encontrarnos con la palabra originalidad. Para la doctrina internacional y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual le dispone en dos circunstancias, en un marco objetivo y un marco subjetivo. Dentro del marco objetivo nos dice que eso no tiene que tener una copia parecida, o sea, si es una obra transformada, esa obra transformada, pues, les pongo por ejemplo los libros de Harry Potter, es una obra originaria, pero si vamos a hacer una película de estas, es una obra derivada, es una obra que se ha transformado de ser obra literaria a ser obra audiovisual. Ese ejercicio lo que tiene que decir es que sobre el marco de originalidad inicial, la obra literaria tiene prevalencia sobre la audiovisual, ya que en principio la obra literaria inició primero que la audiovisual. No existiría la obra audiovisual si no existe la obra literaria como tal. En ese sentido, la originalidad, lo que viene siendo ya dentro del marco subjetivo, es la chispa de creación o esa expresión misma del autor que esté inmersa dentro de un soporte material. Hay personas que hablan de que el soporte material puede ser cualquier tipo de cosa, otro tipo de personas dicen que no, que tiene que ser algo que se pueda observar, que sea tangible, que lo podamos conocer de primera mano. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que revisar en primer momento es que si vamos a crear una obra, pues tiene que cumplir con el requisito de originalidad, que como ustedes bien saben, pues con esta explicación no es tan simple pues digamos decirlo, pero está desde el momento en que tú creas la obra. Por ejemplo, desde el momento que tú terminas tu libro de maestría y lo finalizas, desde ese momento ya tienes el derecho de autor. No tiene ningún tipo de requisito en especial, ningún tipo de formalidad.
o sea que si no necesitas de un registro para poder obtener la titularidad. Entonces en ese momento, cuando creas la obra, cuando ya le pones el punto final al libro, cuando terminas el lienzo, cuando obturas la fotografía, cuando terminas el último frame del video que piensas publicar, ahí ya hay obra. Pero hay un problema con las obras tipo software, que no tienen esa misma lógica. Cuando tenemos un software, este software tiene distintos tipos de eventualidades dentro de lo que es el derecho de autor, porque no se valora dentro del sistema de protección pues ese estado de la técnica que tiene el mismo software. Además de que el tiempo de protección para un software es bastante amplio. Para el derecho de autor el ámbito de protección son 80 años después de la muerte del autor. Y en ese momento pues tenemos, digamos que un ámbito completamente distinto al resto de obras, porque si bien una obra audiovisual podría durar todo ese tiempo con el mismo tipo de protección, un software pierde utilidad con el paso del tiempo. Entonces no les sirve tener tanto espacio de tiempo cuando un software va a estar actualizándose cada cierto tiempo en específico y no se va a poder, digamos, tener una regularidad. No son como las obras literarias o audiovisuales que tienes, por ejemplo, El Señor de los Anillos, parte 1, parte 2, parte 3, sino que aquí hay podría haber un sinnúmero de actualizaciones totalmente diferentes y que pues puedan tener incluso diferentes tipos de técnica. Ahora, la originalidad también tiene un problema aquí, y es como probar si un software llegó al punto de ese mismo software con los mismos complementos, con las mismas viñetas, sin necesidad de haber tomado el código fuente de ese software, que el código fuente prácticamente es lo que le da ese grado de originalidad al software, porque estéticamente se ven muy parecidos, pero la forma como se llegó a ese software es totalmente opuesto. Entonces hay un problema en el derecho de autor referente al tema del software, que espero que pues en los próximos años se puedan resolver. Ya saliendo de los derechos de autor, nos encontramos con los signos distintivos. Estos muchos de nuestros colegas comercialistas los deben conocer bien, porque el que empieza digamos, a tomar cartas en este tema son los derechos marcarios. Este tipo de derechos son distintos a los de derecho de autor, porque estos tienen ya más, digamos, una formación más empresarial, y estos tratan de la identificación de esas mismas empresas en relación con ese mismo mercado en el cual está interactuando. Las marcas en especial pues son unos factores de identificación de productos y o servicios que le dan a los consumidores, o sea, al resto de la población, pues un marco para poder decidir y tomar una decisión a la hora de comprar un producto o no. Este tipo de derechos pues tienen unos requisitos. En general sobre estos pues está pues una parte que es la originalidad, pero no la originalidad vista desde el derecho de autor, sino una originalidad referente a lo distinto estéticamente hablando de una marca sobre la otra. También tiene que tener distintividad, algo similar, pero lo que refiere a la distintividad es que no se vaya a parecer a una marca distinta. O sea, que existan dos tipos de marcas que sean visualmente parecidas o similares y que tenga una novedad relativa. O sea, hace que ese tipo de novedad, o sea, que ese tipo de cosas no se encuentren por ninguna parte. O sea, que si yo voy a registrar una marca, por ejemplo, como la de Nike o la de Adidas,
y pues no me voy a encontrar en el mercado con algo similar. Tiene que ser totalmente ajena si yo voy a trabajar en el mismo rubro económico que pues, las empresas que representan Adidas y Nike. Tienen que diferenciarse completamente el uno del otro. Sin embargo, pues aquí la Superintendencia de Industria y Comercio sigue, digamos, unas pautas totalmente distintas en relación a si concede una obra, si concede una marca o no, y es sobre, pues, digamos que si tienen pues, grados que tengan, digamos, de formación o que tengan un grado de utilidad en general sobre la misma. También están los requisitos generados digamos, de confundibilidad, que no se vaya a parecer una obra una marca a otra, que bueno, que no vayan a ser contrarias al orden público, y bueno, otro tipo de requisitos que exige la Superintendencia de Industria y Comercio para que pues se pueda llevar a cabo pues un registro marcario como tal. Entre estos signos distintivos también podemos encontrar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Estos tipos de signos distintivos son más referentes, digamos, a ciertos sitios donde se elaboran o están ciertos productos. Cuando estamos hablando de denominaciones de origen, estamos hablando de los que se crean por manufactura humana. Por ejemplo, uno de los más famosos aquí en Colombia es el sombrero volteado, o está también la chalupa, o también el bocadillo veleño. Pero cuando estamos hablando de indicaciones geográficas, estamos hablando de cosas que se producen en tierra, como por ejemplo el café, o la caña, o el chocolate, el cacao. Sin embargo, aquí en Colombia solo hay concedidas signos distintivos de indicaciones geográficas relacionadas con el café. Entonces encontramos café de Nariño, de Antioquia, café de Colombia. En ese sentido, también pues los podemos encontrar. Entonces ahí está la diferencia entre ambas, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que no hace distinción alguna en relación con estos dos tipos. Ellos, digamos que ven las dos como uno solo, entonces digamos que no hay ningún tipo de cosas ahí. También existen otros tipos de marcas de las que pues ya hablamos, aparte pues de las que se pueden conceder, que son las marcas figurativas, denominativas, mixtas. También existen marcas tridimensionales, marcas sonoras, pero también podemos encontrar algunas que se llaman marcas de certificación. Cuando estamos hablando de las marcas de certificación, estas son marcas totalmente especiales porque refieren a un tipo de especialidad o calidad que tiene ese producto en el mercado. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, Rocher, esta marca de certificación que le da a ciertos tipos de productos pues una calidad en específico de acuerdo a los estándares que tiene pues el pueblo judío en general. También podemos encontrar las denominadas marcas colectivas, que estas son creadas específicamente para comunidades indígenas, para comunidades afros, para otro tipo de comunidades que pues generen un tipo de actividad económica en el país. También podemos encontrar las marcas país, que son empresas que tienen algún tipo de identidad con un país en específico. En nuestro caso, hay algunas empresas que tienen ese tipo de identificación, como por ejemplo Viva Air, tiene ese tipo de marca país, y al mismo tiempo tienen, bueno, hay otro tipo de marcas, pero por ejemplo la mayoría de las empresas, hay muchas empresas de turismo que manejan ese tipo de marcas país. En ese sentido, o sea, lo que tenemos
que tener en cuenta sobre los signos distintivos es que lo que pretende proteger en general el cliente sobre el ámbito de protección que existe entre los signos distintivos, porque muchas veces cuando uno se va a evocar, vamos a tratar de registrar una marca, muchos digamos que podemos cometer el error de malinterpretar cierto tipo de marcas y enfocarlas a una marca que no corresponde a lo que el cliente necesita, porque el cliente siempre llega con ciertos matices, él quiere ciertas cosas, pero resulta que si es por ejemplo una marca, eso es una marca país, eso es una marca colectiva, se necesita realmente pues el conocimiento de qué tipo de marca es la que necesita el cliente para poder generar, digamos, una competitividad en el mercado, dependiendo lo que se necesite, porque muchas veces cuando existe una marca de certificación se necesita per se una marca ya consolidada, y esa marca consolidada necesita también pues de una formación dentro del mercado, una expansión, pues para que, por ejemplo, las marcas de certificación les puedan conferir ese título, y asimismo pues, la Superintendencia de Industria y Comercio les reconozca esas marcas de certificación, porque estos tienen que seguir diferentes tipos de pasos. Ahora, sobre el tema de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, es un poco complicado poder conseguir algún tipo de cliente relacionado con este tipo de cosas, ya que por lo general cuando se da digamos una marca de denominación de origen, un signo de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas, en ese caso son asociaciones enormes, como por ejemplo la Asociación Nacional de Cafeteros, y que tiene ese tipo de potestad para poder lanzar al mercado una denominación de origen, una indicación geográfica sobre ese tipo. Ya entrando a lo que viene siendo la propiedad industrial, que es uno de los temas un poco más complejos dentro de todo este temario, la propiedad industrial se vale por unos requisitos básicos de su esencia, que son los requisitos de novedad, o sea, que no existe, que eso que se va a crear dentro de ese nivel, dentro de esa capacidad inventiva que tiene el creador, no se encuentre en ninguna parte, que esté ajena en ninguna parte del mundo, que no se puede encontrar en China, ni en Europa, ni en Estados Unidos, y también que tenga altura inventiva. La altura inventiva quiere decir que esta persona tiene que esta invención, a ojos de un experto, una persona conocedora del tema, no le parezca obvio, o que no sea algo que ya se ha aplicado o que no tenga una utilidad general dentro del mercado. Entonces aquí lo que puede decir es que bueno, este tipo de obra, este tipo de creación no tiene la altura inventiva suficiente para poder generar, digamos, un impacto dentro del mercado. Y por último, la aplicación industrial, que esto se pueda explotar de manera industrial y comercial alrededor del país y del mundo. Este tipo de cosas, pues, este tipo de subsistema tiene distintos matices. Están las patentes de invención, que son las más complejas porque tienen que cumplir con esos 3 requisitos que les nombré. Digamos que los exámenes de fondo para poder llegar a constituir una patente, pues es más demorado, puede demorarse de 1 a 5 años dependiendo del tipo de patente de invención que se vaya a hacer. Si es una patente tecnológica, quizás por ejemplo pueda durar entre 1 a 2 años, pero si es una patente farmacéutica podría demorarse incluso hasta 5 o 6 años, dependiendo la complejidad del artículo farmacéutico que se quiera, pues, patentar.
están los modelos de utilidad o las patentes de utilidad, que estas son, digamos, aplicaciones que ya se han dado, o sea, ya se ha patentado previamente ciertas cosas, pero entonces lo que hace el titular de esa patente de utilidad es mejorar esa anterior, y pues con ese pues ya tiene un título de propiedad que pues viene siendo el certificado de patente de utilidad, y ya esa explotación sobre ese en específico, sobre esa actualización entre comillas de la primera patente, pues ya puede comercializarse. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, y en ese caso el que tiene la patente de invención tiene que tener, o sea, el de patente de utilidad tiene que tener autorización de la patente, del titular de la patente de invención. Sí, sí, porque se está haciendo una actualización de una patente pues ya consolidada. Entonces en ese sentido sí se tiene que tener una autorización previa expresa por parte pues, de ese titular de patente de invención para poder desarrollar una patente de utilidad en relación con esa actividad. Por último están los trazados de circuitos integrados, que esto ya es para todo lo relacionado con la estructura del hardware de una computadora, sea todo, digamos, lo que viene siendo la tarjeta madre, los componentes, bueno, la RAM, el procesador, todo ese tipo de componentes tienen una protección por propiedad industrial. Aquí en Colombia se reconocen esos tres, pero los trazados, circuitos integrados están, pues digamos que a nivel internacional están inmersos tanto de patentes de invención o patentes de utilidad, dependiendo, digamos, si carece o no de esa altura inventiva que les mencionaba hace un momento. Bueno, ahora siguen los sistemas de variedades vegetales y derechos del obtentor. En este caso, pues, viene siendo todo el objeto de protección que tiene pues, las semillas, quienes protegen las semillas a nivel internacional. Les había mencionado sobre el tratado UPOV, de la convención UPOV, perdón. Aquí nos menciona unos requisitos pues, que también son de la esencia de reclamar ese registro pues, del obtentor, que se necesita. Primer momento, la novedad, igual que en la propiedad industrial, o sea, tiene que diferenciarse por completo de otras y tiene que ser totalmente nuevo, no tiene que existir ninguno otro más en el mundo, sino el que se está tratando de registrar como variedad vegetal. Tiene que ser distinguible, algo parecido a los signos distintivos, pero en este caso viene siendo digamos que esa variedad vegetal no vaya a ser pues, diferente a las que ya se han creado previamente. Tiene que ser homogénea, o sea que tiene que permanecer, o sea tiene que estar impoluta, sola, tiene que conservar, digamos, un punto en específico dentro del tiempo, y estabilidad, que es que en ese transcurso de tiempo no se vaya a perder pues, digamos, su eficiencia genética dentro del marco de la creación generalizada de la semilla, ¿no? Ejemplo, tengo una semilla que puede, digamos, generar otro tipo de huestes genéticas, y que esas huestes genéticas se empiezan a perder con el tiempo. Obviamente tiene que tener una estabilidad para que se pueda concretar esa semilla, y pues que no se vaya a perder con el tiempo. O sea, que tenga la capacidad de poder, digamos, someterse pues, a la formación natural que tiene una planta en general. Dentro de estas, pues también existen otro tipo de protecciones a nivel internacional, porque, bueno, a nivel internacional está el UPOV 78, que es el que nosotros tenemos, UPOV 1978,
en el cual pues las variedades vegetales se protegen por medio de las certificaciones que da el ICA. Y está el UPOC 91, que pues se puede variar, puede ser sistemas de protección por medio de variedades vegetales o derechos del obtentor, y también puede ser por patentes, el que el país decida. Y eso, por ejemplo, lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene su protección de variedades vegetales, está basada en el sistema de patentes. Y bueno, en este caso, digamos que es donde más tipos de experimentos genéticos se le pueden hacer a este tipo de variedades. Por ejemplo, existen las llamadas plantas transgénicas, en el cual se le modifican muchas partes de su ADN, y con ello pues poder hacer una planta muchísimo más resistente a ciertas condiciones climáticas. En cambio, por ejemplo, también existe una nueva, digamos, creación genética que se llama la edición CRISP, y esta edición le permite poder hacer modificaciones en ciertas cosas de la planta sin tener que modificar por completo la planta, y sin saber si esa planta pues podría ser perjudicial o no para el consumo, que muchas veces eso es la pregunta que tienen los organismos sanitarios en relación con las plantas transgénicas, si son aptas para el consumo o no, que pueden tener algunos problemas genéticos que pueden incluso variar nuestro tipo de, digamos, de flora dentro de nuestra flora intestinal, y poder ocasionarnos más problemas que beneficios. Entonces, digamos que esto hace parte de todo lo que viene siendo toda la formación de las variedades vegetales, y pues el tema de ediciones génicas y transgénicas. Ahora, al final, y para terminar con broche de oro, están los sistemas de derechos colectivos de propiedad intelectual. Aquí nos encontramos con tres cosas. En principio, los conocimientos tradicionales, que no son más que la formación de conocimiento humano tradicional, sean de grupos indígenas, sean de grupos afros, que tengan la capacidad de poder determinar si cierto tipo de plantas o cierto tipo de animales podrían generar un beneficio para nosotros. Eso se ve mucho en la industria farmacéutica. Casos se han visto, por ejemplo, que cogen cierto tipo de conocimientos de pueblos indígenas y se las llevan a Europa para poder implementarlas allá como tratamientos. Las expresiones culturales tradicionales, que es como la expresión del derecho de autor, pero para comunidades, tanto indígenas como afros. Los conocimientos tradicionales se enfocan un poco más al sistema de la propiedad industrial, que incluso el único requisito que exigen, tanto estos como el último, que son los recursos genéticos que ya expliqué, se necesitan del único requisito que hay aquí en Colombia para el acceso a este tipo de cosas, que es una consulta previa. La consulta previa es un tema de derecho constitucional, y aquí es donde empezamos a hacernos una inmersión en otro tipo de derechos de otra índole. Por eso es que esto se aleja también un tema de derecho comercial, porque para poder nosotros desarrollar una patente que tenga esas características, o sea, ya tener los conocimientos tradicionales o obtener recursos genéticos, se necesita que las comunidades pues den la autorización de que se va a utilizar o se va a dar ese uso. Adicional a eso, se tiene que firmar unos contratos de acceso con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura, uno por su lado. Por ejemplo, Ministerio de Cultura, conocimientos tradicionales, recursos genéticos, Ministerio de Ambiente. ¿Con qué fin? Pues para que sepa o tenga seguridad la comunidad de que esos tipos de derechos pues no se les van a volver vulnerados, además de recibir también una justa compensación económica por el acceso a dichos conocimientos o a esos recursos genéticos. Lo mismo pasa con las expresiones culturales tradicionales. Si vamos a tomar música de una comunidad indígena y después las vamos a colocar en un videojuego, la vamos a colocar en una obra audiovisual,
se necesita una consulta previa con la comunidad y también con un contrato de acceso con el Ministerio de Cultura, con el fin de garantizarles a esos pueblos de que está en todo en regla y que pues hoy evidentemente no va a existir ningún problema por el uso de ese contenido. Muy bien, entonces, ¿qué nos depara el futuro ya teniendo en cuenta lo que existe ahorita en temas de propiedad intelectual? Bueno, ya ahorita, en este momento, nos hemos encontrado con lo que se está usando en propiedad intelectual, lo que la mayoría de los abogados que nos desempeñamos en este tema toqueteamos y estamos siempre, digamos, pues, en conocimiento. Sin embargo, los retos que se vienen a futuro son bastante promisorios. Sin embargo, se necesita o se exige que también tengamos, digamos, mayor, digamos, experticia a la hora de manipular cada uno de estos subsistemas que les mencioné, porque ya van llegando otros tipos de subsistemas de protección. Por ejemplo, los derechos de imagen que podemos encontrar en los eventos deportivos, con futbolistas, con equipos, también hace parte de este tipo de derechos. Los derechos de la moda o el fashion law son otro tipo de eventualidades que en su principio la Organización Mundial de Propiedad Intelectual trató, digamos, de describir que existen algunos tipos de propiedad intelectual relacionadas con esos tipos de derechos de imagen, porque en cierto modo se podrían gestionar también como si fuesen marcas, o incluso poder incorporar marcas dentro de tu imagen y así generar cierto tipo de protección adicional a lo que podría darse, porque en este momento los derechos de imagen por sí solos solamente se protegen por medio de los derechos de datos personales, porque la imagen como tal es un dato, pero cuando se va a explotar dicha imagen frente a un uso comercial, ahí es donde está el problema, porque aquí ya dependemos única y exclusivamente de lo que se gestione dentro de un contrato de cesión de derechos de imagen y para de contar. Entonces sí hay que ver con una regulación más o menos decente relacionada con este tema. Ahora, también están los derechos de protección de datos y datos personales. Como bien mencionaba, pues el tema de los datos personales gestionan diversos tipos de eventualidades. Entre esos está la imagen, pero también están la voz, está también los datos que generas en internet, tus datos personales, etc. En este tipo de datos, o sea, sí hay una regulación bastante extensa, pero sobre la protección de datos aquí en Colombia existe un vacío, porque el derecho de autor en cierto sentido protege en general sobre las bases de datos, pero sobre las bases de datos que tengan contenido de derecho de autor. No todo tipo de base de datos es objeto de protección, o sea que los datos per se no están protegidos, quizás únicamente por secretos industriales, pero en cierto modo no es una protección bastante eficiente, y menos ahorita con todas las problemáticas de la web y el hacking y todas las formas de acceso remoto que tiene pues una empresa pues para gestionar ese tipo de datos, porque esos datos no se pueden quedar quietos, esos datos se tratan, se gestionan, se ejecutan. Entonces cualquier persona se podría acceder a ellos y poder pues, hacer cualquier cosa con este tipo de datos. Y por último nos encontramos con el más moderno, que para mí es uno de los que va a marcar el futuro, no solamente de Colombia, sino de alrededor del mundo, que es el software. Bueno, el software ya tiene un sistema de protección que se le dio el derecho de autor. Aquí en Colombia, la ley 23 de 1982 estableció el software como un tipo de obra. Aquí en Colombia no tenemos números clausus, o sea, no tenemos una cierta cantidad de obras, pero tenemos una lista cerrada que normativamente modificarla es complicado. Entonces, aquí pues el tema del software tiene sus vicisitudes. Incluso yo ya les mencioné uno de sus problemas en cuanto a la originalidad y el estado de la técnica, que pues, toca revisarlo con pinzas un poco.
Se generan otro tipo de problemas porque con base va actualizándose, con base el software va ampliándose no solamente en material digital que tiene pues un PC general, sino también ya hablamos de la nube y de espacios generados en clouds, o sea, espacios en las nubes con grandes servidores. Pues nos encontramos con los criptoactivos y el blockchain, que en este sentido pues, parte en dos lo que es la historia no solamente del software, sino también del internet, porque ya estamos hablando de que existen datos que se pueden transformar en tokens, y esos tokens también tienen una participación económica. Y por último, el tema de los NFTs. Los NFTs o los tokens no fungibles fueron creados en principio por Ethereum, y Ethereum no solamente guardaba dentro del sistema de bloques datos, sino también información más compleja, como por ejemplo archivos. Retrocediendo un poco, que el tema de blockchain. Blockchain es un sistema de bloques que van encadenados. Si tú tienes aquí un dato y este va compartido con otro, pues hay un sinnúmero de personas que están vigilando esas compartidas de datos, que están compartidas en cierto número de bloques, y con ello pues cada uno de los llamados mineros pueden examinar si cada uno de esos datos es viable y pues esos datos son verídicos. Si es así, pues se va siguiendo pues la cadena de esos datos hasta que pues se finalice pues ese bloque y se cierre. Pero pues evidentemente esa cadena de bloques pues digamos que tiene tanto sus ventajas como desventajas, porque pues existe un número límite y no es tan fácil acceder a esa información, porque se necesitan de grandes bases, o sea, de grandes bases de datos o de grandes sistemas de procesamiento para poder generar por lo menos un activo un activo cripto, o por ejemplo un Bitcoin, un Ethereum. Se necesita de mucha capacidad de procesamiento y en ese sentido se demora bastante conseguir un solo token. Una de las desventajas también de esto es que tú no puedes poder comprar por ejemplo, una cosa en la tienda con un Bitcoin, porque realmente pierde su capacidad de intercambio. Yo cuando voy a intercambiar el Bitcoin, un Bitcoin está más o menos o entre 40.000 a 50.000 dólares. Entonces ese tipo de cambios no son nada pues, reales para hacer intercambios. Se necesita de pues, monedas que tengan una estabilidad mínima para poder, digamos, llevarlas al mercado común que nosotros tenemos en general. Los beneficios son muchos, y entre esos están el tema de los NFTs, que es el acceso directamente de cierto tipo de archivos que son pues, inmutables, son prácticamente pues, únicos, que pues, nadie los va a poder, digamos, truquear, ni va a poder generar copias de estos, a menos de que pues obviamente se den cuenta el resto de los mineros y determinen de que esa nueva copia es ilegal, por así decirlo, entre comillas, y no le den validez. La copia que se genera por NFT genera pues, bastantes beneficios en el mundo financiero, en el mundo comercial, porque por ejemplo si tú generas un contrato, los llamados e-commerce, bajo el sistema de bloques, ese sistema pues te va a permitir a ti tener certeza de que lo que se firmó ahí va a estar 100% inmutable y no se va a modificar por ningún tipo de circunstancia.
Por ejemplo, en el tema del mercado de seguros también da la posibilidad de que pues, ese tipo de cosas no se van a poder modificar ni se van a poder mover. Son copias totalmente seguras. Pero también hay desventajas también de los modelos NFTs, que son, bueno, el tema de las obras. Si una obra realmente, si lo que estás vendiendo realmente en un NFT tipo obra, que viene siendo pues la obra como tal, o estás vendiendo solamente un ejemplar. Ya algunas personas dentro de la doctrina han mencionado que realmente lo que se está vendiendo como NFT es el ejemplar de la obra. No estás cediendo absolutamente nada ahí, a menos de que pues, se diga que se está cediendo algo en relación con esa obra. En ese caso tendríamos que revisar si más bien lo que se tiene que ceder ahí es un contrato, ¿sí? Porque ahí es donde tú estás cediendo realmente los derechos de explotación. En ese caso, si tú tienes un contrato en un modelo NFT con las particularidades que tiene pues dicho contrato, pues en ese caso sí habría una cesión por medio de NFTs, que sería lo mejor en ese tipo de situaciones. Pero de aquí hacia lo que va a mencionar en adelante, eso no tiene ningún tipo ni siquiera de regulación, y a todo esto ya hace parte incluso de la parte de la imaginación que nosotros podamos tener, que es el sistema del metaverso que creó hace poco Mark Zuckerberg en su empresa Meta, que todo el mundo empezó a utilizar la palabra metaverso para quedarse inmerso dentro del mundo virtual o digital. En este caso ya hemos escuchado ciertas cosas que vienen dentro del metaverso, por ejemplo que la FIFA creó un espacio dentro de ese dicho metaverso para poder generar una interacción entre las personas que asisten al mundial de forma digital, ya sea porque no tienes acceso económico para ir hasta Qatar, o tener muchísima más interacción con los equipos, por ejemplo, tener tu avatar y poder pasear por ciertas partes de Doha, o conocer a las mascotas de los últimos mundiales. Y pues entre otras noticias también está una de las noticias más desafortunadas que he escuchado sobre el tema del metaverso, es el tema de que una chica se le violó, tuvo una especie de acceso a carnal violento, entre comillas, dentro del metaverso. Y lo que relataba dicha chica es que eso fue un acceso de unos personajes masculinos dentro del metaverso, y pues te decían palabras soeces con índole sexual, y pues evidentemente todo pasó dentro de un mundo parecido a esto. Pero cabe recordar que el metaverso es más viejo de lo que creemos. El mundo de los videojuegos ya nos ha hecho una inmersión más o menos de ese tipo, y ese tipo de interacciones humanas se dan. No digo que pues, de esta forma como le pasó a esta chica, pero sí de forma un poco más sutil en relación con el tema de ese tipo de abusos en general sobre los videojuegos. Pero digamos que los videojuegos han tenido la particularidad de poder autogestionar la justicia dentro de su propio videojuego. Entonces podemos encontrar los famosos GMs o los administradores del juego, que al ver una conducta inapropiada pues los banea. Eso quiere decir, los sacan del juego, les quitan su permiso para poder loguearse o poder acceder al juego, y pues obviamente pues esa persona no va a poder acceder a menos de que acceda con otra dirección IP, que pues en cierto sentido es bastante complejo hacer. Ahora, sobre el tema del metaverso surgen muchísimas situaciones, pero lo más complejo dentro del problema del metaverso es que ya se está gestionando actividades bastante fuertes, no solo a nivel económico, sino a nivel bursátil, a nivel tributario, a nivel incluso comercial,
dentro del metaverso y no hay ningún tipo de regulación al respecto. Hace un tiempo he escuchado a un gran colega, Sebastián Sánchez, que hablaba precisamente de ese tema, sobre de que los estados tienen la necesidad, pues, de aprovechar estos sistemas tecnológicos y ir avanzando, pero también es responsabilidad de ellos de autogestionar este tipo de problemas que existirían dentro de un espacio virtual, como lo es el metaverso. Entonces nos vemos en dos situaciones para mi concepto: o lo regulamos rápido, con políticas jurídicas bastante rápidas en relación con la aplicación de sistemas tecnológicos que van avanzando muchísimo más rápido de lo que avanzamos nosotros, los abogados y la justicia, o creamos espacios a entidades que tengan esa capacidad de actualizar el derecho a más o menos la misma velocidad que pues lo que avanza la tecnología actualmente. Sin embargo, pues eso, sea lo que sea, tiene que haber una inversión bastante fuerte en relación con todo lo que les he mencionado. Ahora, ni hablar de lo que viene, porque estamos hablando ya de los pesos pesados, que son las inteligencias artificiales y los sistemas integrados de Internet de las cosas. Peor, los sistemas de inteligencias artificiales están pensados para facilitar y automatizar lo más rápido posible todas nuestras actividades, absolutamente todas, incluso empleos se perderán en ese sentido, nuevos se crearán, pero esto ya es totalmente disruptivo, acaba con todo lo que nosotros ya hemos pensado y lo que pensaron nuestros papás, abuelos y todo lo que nos podamos imaginar en relación con este tema, porque incluso ya se ha manifestado que algunas inteligencias artificiales se pueden vincular dentro de la justicia. Hace poco veíamos las noticias de que la Corte Constitucional estaba implementando sistemas de inteligencia artificial a la hora de determinar cuáles son los casos más importantes que ellos deben tratar. Una inteligencia artificial que fue exportada de la Argentina y que pues ese sistema les ayuda a ellos a entrar a revisar cuál de los procesos, los trámites de revisión pues van a entrar a su despacho por necesidad o porque realmente es necesario tomar ese caso lo más urgente posible. Entonces ya a esa inteligencia artificial se le ha entrenado lo suficiente para determinar cuál es el mejor caso que deben tomar los jueces para poder proyectar un caso. En general, bueno, son temas que son bastante cruciales. También se había hablado de una inteligencia artificial para asistir a los jueces en ciertos casos, como por ejemplo accidentes de tránsito, casos menores dentro del derecho penal, y así pues, descongestionar la justicia. Entonces ahí vamos revisando casos y pues evidentemente muchos colegas se ven, digamos, con el miedo de que algunos trabajos van a ser reemplazados por computadoras, en este caso máquinas, que ni siquiera podrían llamarse máquinas en el estricto sentido de la palabra, porque las inteligencias artificiales al software es totalmente ajeno, es muchísimo más avanzado. No se rigen por algoritmos, sino por redes neuronales que tienen por aprendizaje grandes bases de datos, o sea que una inteligencia artificial puede aprender 10 a 15 veces mucho más rápido que una persona normal. Evidentemente pues al principio se va a demorar muchísimo en generar una respuesta eficiente, pero ya cuando lo consigue es a velocidades impresionantes en ese sentido. Y ahora ni hablar del último que les vengo a mencionar, que es el tema del Internet de las cosas. Si ya les parece suficientemente malo que nos escuchen nuestras conversaciones por medio de nuestros celulares, con este tipo de cosas va a ser peor y le va a exigir
a los países en sus regulaciones de protección de datos personales, que pues empiecemos a cambiar la perspectiva de ese modelo de protección, porque en general esto es un sistema que está pensado para no solamente pues, facilitarnos la vida, sino también un sistema de control en el cual pues van a poder manipular muchas cosas de nuestra vida. Eso ya se ha dado, eso no es ningún secreto, y tampoco estoy hablando cosas que tengan que ver con el mundo de los expedientes X, pero es totalmente verídico. Hace unos años se dio un caso bastante fuerte en relación con Amazon y con Google, porque Amazon y su dispositivo Alexa estaba escuchando todas las conversaciones que tenían las personas dentro del hogar, pero resulta que que no solamente eran las IAs o las inteligencias artificiales quienes escuchaban, también lo hacían personas. Entonces ahí hay un problema, porque entonces el tema de la privacidad, que están escuchando conversaciones netamente privadas. Y lo que dijo Amazon es que, bueno, si ustedes tienen ese problema, pues borren el sistema, borren las conversaciones dentro de la media hora siguiente. Pero entonces está obligando al usuario a estar recontándole a Alexa que borre cada media hora pues sus conversaciones, y evidentemente nadie va a hacer eso. Lo mismo pasó con Google, que también escuchaban ese tipo de conversaciones, que eran más que todo para afianzar temas de modismos, conversaciones, para que pues la IA pueda conocer mejor qué es lo que se le está hablando. Pero resulta que pues, de todas formas está violentando pues, ese principio de privacidad que tienen las personas en relación con los datos que está suministrando estas plataformas. Entonces, el sistema integrado de Internet de las Cosas es un sistema mucho más avanzado, porque ya está integrado a todo lo que tú puedes ver en la casa. Tus computadores, tus celulares, la luz del baño, la nevera, la lavadora, el televisor, todo va a estar vinculado dentro de un centro de procesamiento de datos, que va a ser dirigido totalmente para que se pueda procesar esa información en otras partes del mundo si quieren. Entonces ahí es donde se debe pensar, en cierto modo, pues, en la renovación a los derechos de protección de datos personales en ese sentido. Y bueno, en general yo les venía con una especie de casos para que los tuviesen en cuenta en relación con la propiedad intelectual. Entonces, los casos más que todo, cuando estamos hablando de derecho administrativo, que ya es el tema de la inmersión generalizada de otras ramas del derecho a la propiedad intelectual, pues viene siendo, dentro del derecho administrativo, los procesos de nulidad, restablecimiento de derecho y sobre los actos administrativos que provienen de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Superintendencia de Industria y Comercio y el IC. ¿Qué pasa con estos actos administrativos? Que pues esos confieren derechos, o por mucho pues declaran un derecho, como es el caso del registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que no confiere derechos, pero sí determina un derecho, o hace publicidad y le da punibilidad y publicidad a terceros de que existe un derecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se necesita ir ante un juez administrativo para que, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, pues acabe con ese acto administrativo que derivó pues, de esos registros como tal. En el derecho civil podemos encontrar los problemas sobre el soporte material de obras de arte, que es lo que les estaba mencionando hace un rato, que es el problema más común de quién es el que tiene el justo título, por así decirlo, de una obra, y quién no, y sobre qué tipo de forma o modo del acceso a la propiedad pues se dio, una tradición o qué tipo. Por ejemplo, hablábamos de las sucesiones. Si hay una sucesión, los derechos intangibles, ¿cómo se van a dividir? El caso, por ejemplo, de
Tolkien y sus obras, que fueron repartidas entre sus herederos, que en este caso pues el único heredero era su hijo Christopher Tolkien, y estos pues pasaron directamente a sus nietos, y los nietos pues ya tienen los derechos relacionados con estas obras. En el tema de los divorcios, ¿cómo pasa? Lo mismo, si hay algún tipo de división en relación con esos derechos de propiedad intelectual que tiene pues esa persona. El derecho laboral, nos encontramos con el caso más grande que hay en este tema, que es el caso Rappi, que tiene sobre los derechos de reivindicación de esos derechos laborales con los domiciliarios, en casos aquí en Colombia, en Argentina, por ejemplo, sobre los contratos de realidad, sobre si estas personas pues, en general tienen pues, esos derechos laborales o no. Entonces, las plataformas obviamente se van a resguardar las espaldas afirmando que no existe ningún tipo de relación laboral con sus domiciliarios, pero los domiciliarios sí pues, tienen todas las problemáticas de un empleado. Por ejemplo, que tienen que rendir cuentas a la plataforma, si no es la plataforma los empieza a castigar, por ejemplo si llegó tarde o entregó mal el pedido, etcétera. Pues la remuneración, que también la plataforma tiene ese tipo de cosas. Y bueno, en general sobre los requisitos para que exista un contrato laboral per se. Y en este caso pues la tendencia se da de que ese tipo de deliveries pues van a terminar cediendo a este tipo de, digamos, de doctrinas jurisprudenciales en relación con el derecho al trabajo de las personas que se dedican como domiciliarios, pero lo más probable es que también vayan transformándose a lo largo de los años en otro tipo de cosas, ya gestionando cosas de tecnología para poder enviar ese tipo de productos sin ningún tipo de manipulación humana. Y bueno, en el derecho penal podemos encontrar los casos de piratería y plagios, aunque pues evidentemente estos son temas bastante controvertidos, porque es el tema no solamente de la piratería de derecho a autor, o sea, el típico libro que puedes encontrar en el centro de Bogotá, sino también puedes encontrar piratería marcaria. Y en el tema de los plagios, pues eso sí es exclusivo del derecho de autor. Entonces, ya para ir terminando con las conclusiones, ¿por qué es importante en realidad la propiedad intelectual? Bueno, en principio porque la tecnología avanza a unos pasos completamente agigantados y se necesita una política jurídica más flexible y eficiente a la hora de regular esos desarrollos. Y es por eso que pues, les estaba mencionando pues, todo lo que viene siendo el tema de las nuevas tecnologías. Es un tema bastante complejo que, que no se ha regulado y ya al paso actual de cómo manejamos nuestras cosas, porque imagínense, el derecho de autor reguló hasta hace 30 años, 35 años, el software, el blockchain hasta ahora se está empezando a regular, y el resto de cosas que yo les mencioné el Estado no se ha pronunciado en absoluto. Entonces, si el Estado quiere obtener los beneficios de la gobernanza, de utilizar este tipo de plataformas y de cosas, pues asimismo pues, se debe regular a la misma velocidad que ellos lo están usando, ¿no? Porque tendríamos problemas a futuro con la ejecución de cualquier tipo de eventualidad relacionada, por ejemplo, con inteligencias artificiales, y sí que peor con los sistemas de Internet de las cosas. Entonces ahí hay un tema que se necesita estudio, y es por ello que pues, es la importancia de que pues, se empiece a investigar en este tipo de cosas. Países como por ejemplo Corea del Sur, Singapur, convirtieron sus economías en países del primer mundo, pues es precisamente en estos procesos de investigación y desarrollo, que eso es lo que carece la mayoría de los países latinoamericanos. Hace unos días escuchaba unos relatos de Andrés Oppenheimer, un periodista bastante reconocido en Estados Unidos,
argentino, que hablaba sobre precisamente el nivel de desarrollo que tenemos en Latinoamérica, que es prácticamente paupérrimo comparado con otros países, con otros continentes incluso. Si nuestros países no se preocupan en esos temas de investigación y desarrollo para afianzar tecnología, pero vamos a ver inmersos en problemas como por ejemplo lo que está pasando aquí con el tema de los suministros del campo. Pues los fertilizantes y todo esto se producen en otros países, y nuestro país no tiene la posibilidad de poder generar aquí productos de ese tipo, porque no tenemos la industria para hacerlo, teniendo todas las capacidades y recursos para poderlo hacer. Entonces es un problema que se tiene que generar. Por ejemplo, yo hasta el momento no he escuchado, ya que estamos en temas de elecciones, ningún candidato que hable sobre este tipo de cosas. Hablan de muchos temas, pero de este tema muy poco, y por eso se necesita que pues generemos una transición óptima como lo que tienen los países avanzados, para poder desarrollarnos tanto social, cultural y económicamente. Pues, por ejemplo, ayudando en este caso a legitimar otro tipo de derechos derivados del acceso de esos derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el acceso a las tierras, adquirir títulos fiables mediante tecnologías como blockchain, que eso es lo importante, generar esos títulos de tierras a personas mediante un sistema de blockchain. Acabaría muchísimo con la corrupción que hay detrás de este tipo de cosas, porque como bien les dije, o sea, el sistema de blockchain es muy sólido para que alguien los empiece a truquear. Entonces es una muy buena opción. Además, se combate la desigualdad económica porque va a existir más empresas, va a haber muchísima más clase media, y nuestra clase más pobres y vulnerables van a terminar siendo una clase media más fuerte, y que va a poder generar muchísimos más empleos y muchísima más economía para países como es Colombia. Además, es por eso que pues, se necesita que existan más plataformas, que existan más unicornios, como por ejemplo Rappi, en otro tipo de cosas. O sea, Rappi nació aquí en Colombia, pues, para los que no sabían en ese sentido, pero pues obviamente para eso también se necesitan de buenas prácticas comerciales y empresariales, para que no pase lo que está pasando con los temas de derechos laborales con ellos. Entonces, no siendo más, quedo pues atento a todos sus comentarios. Ya veo que aquí hay pues personas que están hablando, entonces vamos a continuar con el ciclo de preguntas, y si hay alguien acá. Aquí hay una primera pregunta que nos les hace Anderson. Claro que sí. ¿Cuál es el modo de adquirir el dominio de los derechos de autor? El modo de adquirir el dominio, pues ya les había mencionado, los únicos derechos que se pueden ceder son los derechos de explotación o los derechos de derechos patrimoniales, que pues se viene siendo más o menos una fusión entre los derechos de tradición, o sea, por medio de que pues tú das esos derechos de explotación, y a compensación te dan unas regalías o te dan un pago único, y la accesión, porque también como eres el titular de esos derechos de explotación, entonces lo que genere esa obra también va a entrar dentro de tu acervo patrimonial, por así decirlo. Entonces eso es lo importante, conocer más o menos cuáles son los derechos de explotación y cómo son los modos de acceder a ese dominio como tal. Buenas tardes, dice Claudia Mora. Buenas tardes, nos dice Cairo Montalegre. Buenas tardes a ambos. Nos pregunta María Fernanda Salcedo: doctor, ¿cuántos exámenes de fondo hace el examinador del caso? Si te refieres a las marcas, solo hacen, pues, tanto marcas como patentes siempre hacen un examen de fondo, pero en el examen de las patentes es muchísimo más complejo, porque aquí lo que trata de revisar
es esa novedad, si existe, si esa novedad fue, todavía se conserva o no, y tienen que demostrar el por qué esa novedad, por ejemplo, se existió o no existió. Si por ejemplo se confirma que esa novedad ya fue pues rota, porque hay un artículo publicado hace 5 años que decía exactamente lo mismo que está diciendo ellos, pues ya no hay novedad y no hay patente. Lo mismo el nivel inventivo, tienen que traer un experto que es versado en la materia, que les explique a los de la SIC si en efecto esa patente podría pasar como tal. En el derecho marcario solamente es determinar si existe, pues que esa marca no sea similar o que no tenga pues algún grado de confundibilidad con otro tipo de marcas. Entonces tiene que revisar muy bien el tema de, bueno, de los criterios de no certificación, o que no se puedan registrar, que ahí hay unas pautas para que no se puedan registrar los derechos marcarios, y en especial pues, el examen de fondo del registrador en la SIC se va a encargar solamente de revisar si existe o no. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo están? ¿Qué es Rocher? Bueno, Rocher es una marca de certificación que están en varios tipos de productos. Algunos productos Alpina tienen la marca Rocher, que son unas marcas de calidad para determinar de que pues, es apto para el consumo de cierto tipo de población. En este caso, pues, el pueblo judío no come cualquier tipo de cosas que sean enlatados, más que todo. Tiene que tener la marca de certificación Rocher para poder consumir, si no, pues ese tipo de personas no va a consumir nada que tenga que ver nada que no tenga que ver con la marca de certificación Rocher. Nos saludan. Buenas noches, excelente tema, gracias. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Veo que ya se acabaron todas las preguntas que tenían relacionadas con el tema, y no, pues agradecerles a todos por haber escuchado este temario. Espero para la próxima ya hablar sobre temas de derecho de autor exclusivamente. Vamos a ir pasando por uno de los subsistemas de propiedad intelectual, obviamente unos con más intensidad que otros, porque bueno, sobre la propiedad intelectual yo me dedico más que todo al tema de derecho de autor, un poco a temas de patentes y a nuevas tecnologías. Entonces ya podrán haber identificado mi grado de experticia de acuerdo a lo que manejo más pues, con esta charla. Entonces, no siendo más, espero que haya sido de su agrado para todos ustedes. Nos veremos en una próxima. Que estén bien. Hasta luego.